Buenos días, ¿cómo está mi gente, mis queridos amigos y amigas a nivel nacional que nos escuchan en Quito y Pichincha a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia? Siempre contentos de poder acompañarles cada mañana. Hoy parece que se va a calentar un poquito, aunque tengo muchas dudas. Estamos todavía recontra congeladas. Ayer en el programa nos decían, vengan para la costa a visitarnos, que acá se van a sentir pues un poquito menos congeladas definitivamente, pero también la situación de la costa ecuatoriana es muy compleja por el tema de las lluvias. El tiempo está fuerte en todo el país, ha generado también afectaciones. Vamos a darle la bienvenida a la Deni Herrera, que hoy está aquí. Ayer estuvo haciendo un recorrido por la ruta Viva, que se supone, porque después del secuestro a la pareja que el fin de semana fue rescatada también, el presidente recién se acordó y la policía de que existe esta vía donde están ocurriendo secuestros constantemente y dicen que ahora sí van a patrullar. Bueno, veamos de qué se trata ese patrullaje. Sofía, amigos, qué gusto estar aquí en Las Balmis del Barrio, la 95.3, en Radio Pichincha. Bueno, yo la verdad sí me levanté con bastante esperanza, vi el sol y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Va a ser un excelente día en medio de un país tan caótico. La verdad que hay muchas informaciones. Nosotros vamos a centrar claramente la noticia en la comunidad, pero usted infórmese bastante bien, porque hay situaciones de corrupción graves que evidencian la inoperatividad que tiene el gobierno nacional. Y justo hoy veía los titulares que publicaba Orlando Pérez y ningún medio de comunicación hablando sobre el tema. Claramente grave. Hay otras situaciones importantes que analizar, pero digo, hay una ausencia de gobierno bastante profunda y eso incluso lo sienten hasta los moradores en lo más chiquito, en lo más local. Los escuchamos ayer a vecinos que tienen que la circunstancia les obliga a organizarse. Yo digo, con todo lo que tienes que hacer, con lo duro que es la vida, tener que trabajar, cuidar tu hogar, etcétera, la familia, quienes son padres. Bueno, yo tengo mi gorda, mi perrita, pero aparte de eso tienes que pensar cómo cuidar tu barrio y tu casa porque no tienes quien te respalde. Es algo que la verdad no deberíamos estar. Es sorprendente, y si tú empiezas a ver también la parte productiva, hablan de reactivación, ¿qué reactivación va a haber si la gente está cerrando los negocios pronto? Si tú te das una vueltita por acá, por el sector de la Floresta, en la Vicentina, ves que empiezan a cerrar a las 5, 6, máximo 7 de la noche, porque la gente no quiere salir. Empiezas a conversar con tus amigas y amigos, dicen, bueno, yo la verdad me lo pienso muy bien en salir en la noche, y por otro lado, antes iba a la cafetería con la computadora, ahora digo, no, ni fregando, me voy a tomar un cafecito y hacer las cosas del trabajo o cualquier otra cosa con la computadora, porque es probable que entren a robarnos, y eso es terrible porque el miedo se está incrementando y es uno de los principales problemas que tiene la capital, que tiene el país entero. Y mira que estamos en una de las ciudades que, según las cifras, no es de las más violentas del país, y aún así estamos y nos sentimos como nos sentimos en Quito y en la provincia de Pichincha. 9:07, mi querida Deni. Bueno, si nos queremos movilizar, Sofi, ¿qué usamos nosotras? Digitaxi, sin duda, Digitaxi. Bueno, porque por lo menos ahí han hecho un esfuerzo importante también de revisar también la capacitación de los conductores, revisar sus antecedentes penales, entre otras cosas, ¿no?, que es importante. Y Digitaxi pues tiene esta aplicación del taxi amarillo formal. Puedes descargarla en iOS, en Android, disfrutar de todos sus beneficios. Elegimos un taxi friendly, seguro, cómodo, que viene volando y nos lleva a nuestro destino con total calma. Lo identificas con el color magenta y así vives una experiencia friendly, amigable con Digitaxi, tu taxi seguro. Así es. Y bueno, y en esto también nos preguntamos, hay un proceso de transición importantísimo en nuestra capital. El 14 de mayo tendremos ya nuestras nuevas autoridades ya en funciones, pero claro, hay que preguntarnos, Sofi, amigos, ¿cuál es la capital que va a recibir la nueva administración de Pavel Muñoz? Por eso está también aquí nuestro invitado. Y antes de darle la bienvenida, solo queremos contextualizar que vamos a hacer también una revisión de unas últimas declaraciones que ha dado Pavel, precisamente en torno a cómo está viendo la ciudad, y por otro lado, también las declaraciones que daba el alcalde saliente, Santiago Guarderas, que yo la verdad digo, el señor, con todo respeto, ¿en qué ciudad está, hermano? Porque lo que habla es como que estuviéramos, no sé, bueno, un poco raro. Hay que mencionar, bueno, Pavel también ha dicho, de lo que nos han dicho, seguramente también nos han dorado la píldora, nos dicen que todo está perfecto, pero realmente cuando lleguen será cuando puedan evidenciar qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, también con quien vamos a estar dialogando acerca de este tema y revisando estos audios, precisamente es Adrián Ibarra, es concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito, y obviamente la pregunta es, ¿en verdad todo listo para el cambio de dirección de Quito? ¿Cómo estás, Adri? Buenos días.
Muy buenos días, Sofi, muy buenos días, Denise, y muy buenos días también a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Pichincha Universal. La verdad siempre es grato para mí estar en este espacio. Y en las Guarmes. No, en las Guarmes mucho más que en los otros espacios. Muy bien, nos parece mucho más bien. cariño, con mucho más cariño. Bueno, ¿qué te parece, Adrián, si empezamos a revisar lo que son las declaraciones, tanto de Pavel Muñoz, tenemos también unas declaraciones del alcalde saliente Santiago Guarderas, en una reciente entrevista en un medio de comunicación nacional. Pavel Muñoz abordó diversos temas que enfrenta la ciudad, detalló cómo será su ruta de trabajo en la que trabajará por la capital. Uno de los temas que detalló será cómo lidiará con el Consejo Metropolitano, que también parece que, y evidentemente, pues está dividido. Así es que vamos a ver. El Consejo Metropolitano será como lo es la democracia, es el terreno para que podamos establecer consensos y también disensos. Los disensos incluso podríamos dejarlo para más tarde, porque en este momento lo que Quito necesita es trabajar sobre los puntos en común. Y las problemáticas, por eso hay tanta, si usted quiere, similitud en las propuestas de campaña, porque los problemas están ahí, todos los experimentamos diariamente. O sea, lo que tenía Páez, lo que tenía Coloma, lo que tenía Freire y usted más o menos. O sea, claro que evidentemente hay diferencias en la implementación que buscamos de las soluciones, pero los problemas siguen siendo los mismos. La inseguridad, el desempleo y la pobreza, por marcar los tres principales, dieron paso a que nosotros planteemos a la seguridad como el elemento central, al trabajo como segundo, la protección de nuestra población que tanto lo necesita tercero, la movilidad de la ciudad para que sea segura y de calidad, cuarto, y un Quito intercultural, ecológico, deportivo, activo, entretenido, que no lo tenemos, son los 5 elementos. Yo busco que estos 5 marquen una gran cantidad de consensos, donde la votación en algunos casos podrá ser unánime, y dejar para un segundo momento aquellos elementos que nos distancian. Vamos ahí a Pavel Muñoz, el nuevo alcalde de Quito, y traemos a colación estos temas porque claramente si hay turbulencias dentro del Consejo Metropolitano, digo, si bien tengan una ruta clara, lo hablábamos recién, Adrián, y es cómo van a trabajar, ¿no? Cómo va a ser también estas divisiones que hay dentro del Consejo. Claro. Sí, bueno, nuevo consejo. El nuevo consejo del cual y yo creo que ante todo la ciudadanía tiene muchísima expectativa. Creo que la esperanza ante la ausencia del Ejecutivo, ante el silencio también del Ejecutivo y ante ver la cantidad de problemas que tiene el gobierno central, creo que pasa y se traslada justamente a los gobiernos seccionales y en este caso al Consejo Metropolitano de Quito. Un Consejo Metropolitano del cual tenemos, digamos, esa certidumbre de que vamos a tener primero la gobernabilidad necesaria para poder atacar los problemas que sí nos quitan el sueño a los quiteñas y quiteños. La seguridad, la pobreza y la falta de empleo es algo con lo cual creo que ninguno de los concejales, independientemente de su línea política, podría estar en desacuerdo. Más aún cuando vemos cifras alarmantes, como el día de hoy, en la mañana decían que de lo que va del año ya ya tenemos el 60% de secuestros de lo que tuvimos en todo el año anterior, y ni siquiera hemos llegado al primer trimestre ni cuatrimestre del año. Entonces eso es algo en lo que creo que todos los ciudadanos y quienes estamos en el Consejo Metropolitano tenemos que tener esa responsabilidad y la entereza de arrimar el hombro para sacar a Quito y para permitir que las ciudadanas quiteñas y quiteños y todos quienes vivimos en el distrito metropolitano nos sintamos seguros y podamos realizar el resto de nuestras tareas, que como tú decías bien, Sofi, lamentablemente hoy se ven truncadas y se ven perjudicadas por la falta de seguridad que sentimos día a día. Pero casos se han visto, ¿no?, de que hay personas que anteponen sus intereses a los de la ciudad, y en este sentido, ¿cómo han sido las conversaciones, esos encuentros con los concejales electos de las distintas bancadas? Bueno, decirte que el primer encuentro que tuvimos, en el que nuestro alcalde Pavel Muñoz hizo un llamado general, digamos más desde la parte de presentarnos a todas y todos los concejales, fue un encuentro muy fructífero, un encuentro en donde, te digo, sin temor a equivocarme, nosotros vemos que tenemos muchas más coincidencias que disidencias dentro de nuestros planes de trabajo. Por eso es que hemos marcado 3 hitos importantes para comenzar la administración de nuestro municipio. El primero está en el enfoque sobre la ordenanza de regularización de barrios, que es algo muy importante porque tiene varias aristas, y ahí yo me quisiera detener un poco en esta, porque no es la regularización de barrios del tema administrativo nada más de que los barrios pasen de ser irregulares a regulares, sino que de esta ordenanza de regularización masiva de barrios viene también seguida de la obra pública que necesitan muchos barrios suburbanos y especialmente en las parroquias rurales.
Te lo puedo decir con conocimiento de causa, yo provengo de la parroquia de Calderón, y ahí lamentablemente hay muchísimos barrios que adolecen de agua, donde el agua les llega una vez por semana o tienen un grifo comunitario que llega el agua por horas, y esas son cosas que realmente hoy por hoy se tienen que terminar, y creo que debe ser un compromiso, y ahí tenemos, digamos, la voluntad de, yo diría, de absolutamente todos los concejales de luchar porque ese tipo de cosas en Quito se termine. Lo segundo en la regularización de barrios importante es que nos va a permitir cerrar la frontera. La idea es que aparte de la ordenanza hagamos una moratoria en regularización de barrios que no vaya en menos de 30 años, para que primero que nada a nuestra administración, así como a las administraciones posteriores, les permita tener esa planificación adecuada de hasta dónde va la frontera constructiva y hacia dónde tienen que ir enfocadas las obras de servicios básicos para la comunidad. Además porque hay vivienda habitable que está desocupada. Adicional que hay vivienda habitable desocupada, y en esto hay una parte justamente del proyecto de regularización masiva de barrios que lo que vamos a hacer con estos barrios, que seguramente nos vamos a encontrar con un grupo de barrios que no puedan ser regularizados porque están ubicados en zonas de riesgo, donde realmente la decisión sea justamente trasladar o reubicar a estas personas, a estas familias que viven en estos barrios, y ahí sí tenemos que pensar en repoblar la parte de la 10 de agosto, que está deshabitada entre la parte de la prefectura, del Colegio Mejía, hasta la parte, digamos, de la Mariana de Jesús, donde hay zonas absolutamente deshabitadas, con edificios públicos y privados que sirven hoy por hoy de bodegas o sirven hoy de guarida también de la delincuencia, que eso es mucho más preocupante, y también de zonas específicas en el centro histórico que están absolutamente deshabitadas desde hace años. Bueno, entonces la situación del centro histórico es algo que hay que temer. No sé, ayer justo revisamos una noticia con mi compañero, con Eddie Paucar, de un enfrentamiento entre dos hombres y terminó con la muerte de uno, ¿no? Dos personas con cuchillos en plena hora de la tarde, digo, el centro histórico, incluso aquí también otra compañera hizo una investigación sobre el abandono de los comercios, etcétera, que además se ve bastante golpeada. Yo, Adrián, quisiera agregar ahí también que lo que decía Pavel en esta entrevista es y hablaba sobre el presupuesto del municipio. Porque para hacer todo esto necesitan presupuesto. Sí, y solamente un paréntesis a lo que mencionaba Denise, que me parece súper importante para la ciudadanía. Si nosotros no preponderamos la apropiación del espacio público para los ciudadanos, terminan pasando cosas como el incidente que tuvimos de dos personas con arma blanca peleándose en pleno bulevar regenerado de la 24 de mayo. Ajá. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos a la ciudadanía, al ciudadano en actividades de comercio, en actividades turísticas, no estamos apropiados. No solamente hablo del Boulevard de la 24 de mayo, creo que la mayoría de parques que se encuentran en la ciudad capital hoy por hoy descuidados, hoy por hoy sin mantenimiento, hoy por hoy sin la apropiación de espacios públicos, y por otro lado los ciudadanos sin tener dónde pasear a los abuelitos, dónde estén nuestros niños jugando, dónde podamos hacer bailoterapia, dónde podamos hacer la socialización tan importante y que nos ha caracterizado muchísimo a los quiteños. Denise quería acotar el tema del presupuesto, precisamente a lo que se refirió también Pavel Muñoz en esta entrevista que estábamos revisando. Sí, tenemos un segundo audio precisamente de Pavel. Así es. Posesión del 14, pero antes de posesionarme ya le diré a los ciudadanos de esta información que he recibido, este es el procesamiento que puedo dar. ¿Por qué le contesto así, Carlos? Porque de la información que he recibido, aparentemente no tendríamos un problema en sostener la operación del metro. Con el subsidio. Está previsto 45 centavos con una, digamos, demanda de cerca de 400,000 pasajeros. Esto le podría dar, ¿no es cierto?, el alivio para que digamos, esa capacidad de pago incluso de los préstamos y la operación del metro se mantenga sin problemas. O sea, ¿no le preocupa mucho ese pago ya de 200 millones más el subsidio que tiene que ver en el metro? Asumamos un subsidio. Asumamos la figura que se pueda dar un subsidio. Carlos, yo creo que a la política de movilidad hay que entenderla como la principal política social del municipio, ¿ya? Y si es que en algún momento la tarifa técnica da X y la tarifa real que se cobra es menos X, digamos, esa compensación, claro que es una preocupación financiera, pero debería ser visto, ¿no es cierto?, como una compensación social. Insiste en esta visión, quiero decir, social y también como inclusiva de la ciudad, pero el presupuesto es algo de lo que ha preocupado aún más. Usted hablaba, Adrián,
más temprano decíamos que, bueno, no han ejecutado completamente el presupuesto, pero por otro lado tienen que enfrentar el controvertido metro de Quito. No sé qué van a hacer con la placa de guarderas. Pues, no. Sí, bueno, ahí nada más... Hay nada más un contexto que creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. El municipio de Quito, su presupuesto va a más o menos entre los 1.500 millones de dólares. Y de las cifras que nosotros hemos recibido, aproximadamente solo se ha ejecutado este último año un 44%. Es por eso que seguramente en su momento nos están diciendo menos que... de la mitad del presupuesto. Es por eso que seguramente en su momento nos van a decir que tenemos mucho más presupuesto que el año anterior. Pero ahí hay que hacer una reflexión que creo que es importante que también la comunidad la conozca. Es entender que hay muchos servicios de mantenimiento, muchas obras que se han retrasado, muchos pagos que están retrasados. Entonces, lo que parecería ser un presupuesto adicional realmente no lo es. Realmente lo que tenemos es una cantidad de cosas que tenían que haberse realizado, un montón de servicios que tenían que haberse contratado que se van a tener que realizar, o sea, porque si no vamos a tener problemas en la dinámica de la ejecución y de la dinámica de la propia ciudad. Pero si bien, Adrián, usted dice que no está ejecutado, pero ¿está comprometido el otro presupuesto o qué información? O sea, están endeudados. En la parte administrativa estamos recibiendo esa información. Digamos, sería prematuro hoy por hoy decirte cuánto de este presupuesto no ejecutado está comprometido. Lo que sí te puedo decir es que existen muchas obras que sin necesidad de estar en contratos o en procesos de ejecución o de comprometerse, se encuentran, digamos, con falta de mantenimiento. Y me voy a ir a un tema, creo que bastante didáctico para la ciudadanía: los parques. Los parques hoy por hoy y parterres, y creo que para todos eso es evidente, se encuentran sin mantenimiento. Entonces, eso puede ser por falta de procesos de servicio que estén sin contratarse y también por falta de herramientas para la empresa pública de parques y jardines, que realmente tendría que realizar esta labor. Pero más allá de esto, creo que el presupuesto, y como bien lo decía nuestro alcalde Pavel, el tema está en entender que nosotros sí le vamos a dar la prioridad del presupuesto hacia justamente lo que la ciudad necesita. Básicamente, ¿qué es? Ser intensivos en el tema de la inversión de lo que tiene que ver con seguridad, donde tenemos que hacer efectiva la tasa de seguridad ciudadana, y si es que se requiere una reformulación del presupuesto, la vamos a tener que hacer en función de que necesitamos los quiteñas y quiteños sentirnos seguros. Vamos a tener evidentemente que realizar justamente la inversión necesaria en lo que tenga que ver con la puesta en marcha del metro. Y los compromisos primero adquiridos que se tienen, y segundo también que lo más rápido la normalidad del funcionamiento sea lo adecuado, que tengamos un sistema de cobro adecuado, que tengamos también los servicios tanto de seguridad, telecomunicaciones, etcétera, adecuados en el metro de Quito, porque como también escuchábamos en los comentarios, para nosotros es fundamental que el sistema medular de la movilidad en Quito, que esta columna vertebral que se vuelve el metro de la ciudad capital, sea armónica y cuente con los servicios necesarios para después poder hacer la reformulación en las rutas y frecuencias en función de los datos que nos vaya dando la nueva dinámica de la movilidad en la ciudad. Bueno, ahí queremos y estamos pendientes de cómo se vaya a dar también estas conversaciones con los transportistas, porque se necesita de que todos colaboren si pensamos en que realmente la movilidad es parte de la política social que tiene la ciudad. Por último, el alcalde electo Pavel Muñoz se refirió a los derechos de los ciudadanos y reiteró que los guaguacentros se habilitarán de nuevo, pero con un enfoque social e inclusivo. Vamos a escucharlo. Esta es una gran discusión. Si trabajamos en nutrición, que es combatir la desnutrición, si trabajamos en estimulación temprana, si trabajamos en buen desarrollo cognitivo, esos niños en los que invirtamos en los 0 a 5 años van a tener un desarrollo en toda su vida mucho mayor que el que no lo tenga. Esto decía está acompañado con un sistema de cuidados. Las mujeres entregan 26 horas a tareas de cuidado, los hombres entregamos 6 horas a tareas de cuidado. Por lo tanto, los servicios municipales también deben servir, entre ellos el desarrollo infantil, a que las mujeres puedan ganar en autonomía económica para que sean también muchas veces son el motor económico de la casa. Hay que adaptar el presupuesto del municipio para ese fin. O sea, hay que darle una reingeniería a todo el presupuesto municipal. No sé si, o sea, hay que hacer una reingeniería en todos los campos, entre ellos seguramente el presupuesto para que sea bien ejecutado. Pero yo no puedo decir que quiero, por ejemplo, erradicar la violencia contra las mujeres y darle 0 de presupuesto. Tiene que haber un aumento de presupuesto a estas tareas que están en este ámbito de protección. Bueno, pensando nuevamente en que todo pasa por el tema del presupuesto y la política pública, ¿no? Que tienen que estar articulados. Sí, cosas súper importantes de ahí, una breve reflexión sobre un punto que me parece a mí neurálgico, es entender el tema de los guaguacentros. Los guaguacentros concebidos no como lugares de guardar a nuestros niños, sino hoy por hoy concebidos como lugares de desarrollo infantil.
Es decir, alimentación adecuada, un desarrollo nutricional adecuado que nos permita bajar la tasa de desnutrición infantil, adicional a estos sistemas de estimulación temprana y también de educación temprana. Uh-huh. Porque además, en el contexto que estamos y las noticias que estamos leyendo, a los guaguas y a las adolescencias hay que cuidarlas. Mira, aquí hay una cifra que el 70% de los niños menores de 3 años no tienen acceso a servicios de educación temprana. Esta es una cifra de UNICEF que se va a conocer el año pasado y que evidentemente la realidad no ha cambiado y no sé si ha empeorado en los pocos meses desde que se dio a conocer esta cifra. Sí, los grupos sociales para nosotros y los grupos vulnerables van a ser de especial atención para nuestros guaguas, de especial atención para nuestros adultos mayores. Creo que hay una gran tarea que fortalecerla. Creo que el tema de los 60 y piquitos hay que darle una amplitud adecuada y hay que también dotarles a los grupos ciudadanos de los espacios necesarios. Y lo hablo, digamos, de una manera, en un abanico más grande, porque también si algo pudimos aprender de esta campaña es que la diversidad de la autodefinición de los jóvenes también requiere de espacios. Y lo que más nos han solicitado, digamos, en esta campaña ha sido justamente espacios donde puedan desarrollarse y desarrollar también sus actividades particulares, dependiendo de cada uno de nuestros grupos. Ahí es donde yo te decía, y retomando el tema de la gobernabilidad en el Consejo, esperamos un Consejo que tenga justamente esa sensibilidad con los problemas ciudadanos. Uh-huh. Esperamos un Consejo y ya tenemos, digamos, muchas luces muy claras de que va a existir una mayoría que va a poder trabajar para la ciudad y en pro de mejorar la calidad de vida de las quiteñas y quiteños, y digamos, compartir eso dentro de un espacio democrático donde seguramente vamos a tener coincidencias y disidencias, que las podamos deliberar de manera democrática, porque también de eso se compone una legislatura, que lo que sí tenemos claro es que no va a pasar, es que vayamos a tener los bochornosos casos que tuvo el Consejo anterior. En alguna reunión con varios compañeros concejales de otras tendencias políticas y de otras bancadas, yo les decía que esperaríamos que la única agua que derramemos en el Consejo Municipal sea el agua que les entreguemos a los barrios necesitados de Quito. Por favor. Que no se riegue el agua bendita. Que no reguemos el agua en el Consejo con vasos de agua, sino que lo hagamos a través de obra pública a esos barrios necesitados. De Pikachu tampoco. Oye, sí. Bueno, para ir cerrando, mi querido Adri, porque el tiempo es nuestro enemigo en el programa, tenemos también un video de lo que el día de ayer dijo el alcalde saliente Santiago Guardera sobre el tema del metro de Quito. Vamos a saltarnos el del presupuesto, Mr. Vitan, para pasar lo que tiene que ver con el metro, y luego te vamos a preguntar también sobre algo que mencionaba precisamente Pavel Muñoz sobre las bicicletas, sí, ¿no? Sobre un contrato medio extraño. Bueno, tú nos sabrás explicar, ¿no? Este tema, como usted comprenderá y la ciudadanía conoce, era como haber tenido un auto de lujo parqueado, sin gasolina, sin matrícula, sin chofer, una situación totalmente compleja que lo hemos trabajado desde el primer día de mi administración y que hemos logrado ponerlo en funcionamiento. Nadie puede negar que el metro esté en funcionamiento, pero indudablemente hay situaciones de operación técnica, contractuales, que en el camino hay que irlas ajustando. Recordemos que este subsistema de transporte público no lo hemos tenido en el Ecuador y por lo tanto ha habido necesidad de hacer ciertos ajustes en el empalme con el constructor, con el operador. Esto ha significado ciertos retrasos que han motivado que, por ejemplo, la fase de inducción dinámica la hemos tenido que sustituir de lo que hacíamos todos los días semanalmente a los fines de semana, pero según me ha informado la Gerencia General y la Gerencia de Operaciones, vamos en el mes de abril, concretamente a mediados, que va a ser, creo que el lunes. Que usted va a poner otra fecha y bueno, sin sonrojarse. O sea, según el alcalde saliente, el metro ya está en funcionamiento. Ya está funcionando. ¿Me puede como decir, museo, ¿no? Claro, como museo. ¿cuál ciudadano ya se ha transportado a su punto pero solo los fines de semana? Mira, ahí decirte, no, creo que el proyecto del metro de Quito, creo que es el ejemplo más claro de todo lo que no debe ser un proyecto justamente de una obra, y más aún con la magnitud que tiene el metro de Quito, ¿no? Uh-huh. Una obra, te digo, no por el último alcalde ni la administración saliente, sino que es un proyecto que tenía que haber estado inaugurado, funcionando para los ciudadanos hace alrededor de 4 o 5 años. Realmente hemos tenido varios viajes inaugurales, la verdad, que han resultado ser simplemente una tomadura de pelo para las quiteñas y quiteños, y esperamos realmente lo más
pronto y nuestra principal prioridad es que esto funcione para los ciudadanos. Así es. No para los viajes inaugurales, no para poner una placas, placa, sino para los ciudadanos que comiencen a transportarse en una obra tan importante Adrián, para la ciudad. Estamos cerrando, pero simplemente hubo una denuncia de Pavel sobre un contrato de un inicio de compra de bicicletas casi por, no sé si son $7,000. Cada una por $7,000. Cada una, 100 pero bicicletas. Bicicletas como para movilizarse, las que usamos por aplicación, pero ahora dicen que es un contrato como de arrendamiento, no sé, ¿nos puedes solo guiar un poquito? Sí, nos preocupan mucho, la verdad, este tipo de información que también comenzamos a recibir. Un contrato de casi $900,000, creo que son $891,000, donde se identifica un servicio de 130 bicicletas. Si hacemos una simple división, tenemos más o menos casi $7,000 por bicicleta. Son de las cosas que sí tenemos el compromiso, y ahí también no solamente de nuestra bancada, sino del resto también de concejales, de realizar las fiscalizaciones adecuadas. Lo tengo que ratificar, como ya lo decía anteriormente, sin persecución, sino creo que es por la necesidad de la transparencia que se merece la ciudadanía en cómo se han ejecutado y cómo se han gastado los dineros de los erarios de todas las quiteñas y quiteños, y creo que ante eso las quiteñas y quiteños nos merecemos la transparencia adecuada, y estarán los procesos de fiscalización sobre este tipo de temas también. Muchísimas gracias, Adrián Ibarra, concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito. El tiempo se nos ha ido, pero rapidísimo. Nos vamos a una pausa y regresamos. Está el Fer Jaramillo y más adelante estará Sibel Martínez. Vamos a hablar sobre las infancias y la violencia. Quédense con nosotros. Son las 9:44. Le agradecemos por su tiempo y por su espera también a nuestra querida Sibel Martínez. Por supuesto, queremos empezar solidarizándonos muchísimo con ella, con su familia, por lo que tuvieron que vivir en torno al secuestro de su sobrino y la esposa de su sobrino, sus sobrinos en realidad, pues también luego por los ataques que ha tenido que recibir de gente que espera que se le rinda pleitesía a la policía por hacer su trabajo, cuando evidentemente la situación en nuestro país de la seguridad o la inseguridad no está controlada, no hay una política integral que realmente nos permita vivir en paz. Sibel, buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Sofi, Michelle, igual muchísimas gracias a las dos. Hola, Sibel, Denise. Denise, siempre me dices, ¿no? Michelle. Siempre. Pero bueno, tienes cara de Michelle, ¿no? Tengo cara de Denise Carolina Michelle, no. Primero igual solidarizarme, Sibel. Gracias. La verdad que también hay que tener bastante fortaleza para enviar un mensaje, y básicamente ahora en Ecuador es exponerse, ¿no? Tener que poner las mujeres también, el cuerpo da mucho más miedo que los hombres, porque precisamente el contexto de violencia contra las mujeres en Ecuador sigue siendo bastante preocupante, y escuchábamos esto con la Sofi, lo hablábamos también, claramente al enterarte, no sé qué te surgió a ti, Sibel, que uno de los implicados en el secuestro de tus sobrinos era un menor de edad. Esto estalló claramente en las redes sociales, no es la primera vez que escuchamos que adolescentes y menores de edad están involucrados en crímenes en el Ecuador, y la verdad que hasta decirlo duele muchísimo. Duele mucho. Sí, parte el corazón, porque son muchas realidades las que también seguramente habrán tenido que vivir estos niños y niñas, Sibel. Más allá de la desesperación de haber pasado como familia una situación tan complicada como el que nuestros sobrinos, mi familia sea secuestrada, yo no voy a cambiar mi visión frente a la desprotección que viven los niños, niñas y adolescentes en este país. Y claro, es quizá son en estos momentos en donde uno ve estas realidades en que tiene la posibilidad de incluso repensarse, ¿no? Y decir, bueno, lo que uno está pensando, lo que uno está diciendo, por lo que yo particularmente lucho día a día, que es cambiar la cultura social, escolar, o en todo espacio que se desenvuelvan los niños en materia de violencia, tiene una razón de ser. Y hoy ratifico eso, ¿no? Hay una razón de ser, y la razón de ser es que estos niños merecen mejores aires. No podemos cancelarles o clausurarles el futuro. Y que lastimosamente lo que estamos viendo con relación a niños delincuentes, niños sicarios, incluso niñas orilladas a delinquir, tiene mucho que ver con esa falta de respuesta de un Estado ausente que mira a la distancia con el convidado de piedra, una situación que les compete. Porque la acción de proteger o desproteger a la niñez y a la adolescencia es únicamente adulta.
Y si no sabemos entender eso, entonces no vamos a lograr socorrerlos, además en situaciones límite como las que hoy están viviendo esos niños. Y de verdad, yo lo decía, nada más escuchar tu testimonio y tu dolor también en su momento, cuando todavía pues no se sabía nada de tus familiares y cuando ya se los pudo encontrar, el sostener este discurso de respeto a los derechos, mantener la coherencia con lo que has venido defendiendo, Sibel, de verdad, yo lo decía, es muy importante además, porque yo veo muchos comentarios en este momento que piden que, por ejemplo, a estos niños que estuvieron involucrados en este caso, los anulen, los encierren, y ¿dónde los van a encerrar? En un contexto tan violento como el de las cárceles. Que los condenen que como eso es lo que adultos, piden, ¿no? que se los condene como adultos y que se les anule toda posibilidad de que puedan reinsertarse y tener o vivir algún tipo de infancia un poquito menos violenta, ¿no? Y hay muchos niños que están en esas circunstancias. Hace unos días también, se viralizaba el video, que yo lo compartí porque me vi obligada a compartirlo, porque de otra forma no hacen nada las autoridades, pero me sorprende siempre y me duele mucho cuáles son las respuestas de la gente, ¿no? Porque eran menores de edad que habían tenido una gresca en el colegio, en un colegio del sur de Quito, que se pelearon con cuchillos y terminó lastimosamente esto con varios de ellos hospitalizados, que luego fueron dados de alta, pero nuevamente las respuestas de la ciudadanía son guambras majaderos, ahí está por ser condescendientes, tienen que aplicar la política dura, que es culpa de los padres, entre un montón de cosas que se dicen. Y ahí te pregunto, porque precisamente tú diriges este grupo de rescate escolar, ¿cuál es el contexto de violencia de los colegios y por qué esto está pasándonos en el país y les está pasando a nuestros chicos? Porque la violencia que vivimos día a día como sociedad obviamente permea en las aulas, ¿no? Entonces no podemos esperar que si no hacemos nada además para cambiar esta realidad tan dura, tan cruenta, esto no pase de igual manera en las aulas. Entonces, hoy por hoy hemos sido incapaces de cambiar, ¿no? O de prevenir estas formas de violencia escolar que se dan en los espacios educativos. Y además no hemos incorporado, con tristeza, pero debemos incorporar este nuevo componente, que es el crimen organizado, ¿no es cierto? Que son las bandas, que son pandillas, en donde los niños, las niñas y los adolescentes están siendo o están formando parte de. Y están formando parte de porque es ahí donde se les da pertenencia. Muchos de ellos no tienen arraigo familiar, no, carentes de afecto, ¿no es cierto?, en circunstancias muy, muy complejas. Y entonces, pues, están buscando, como les digo, esa pertenencia en otros lados. Sería bueno que busquen esa pertenencia, por ejemplo, en la escuela, una escuela cálida, ¿no es cierto?, que pueda, más allá de ser punitiva, porque lo que vemos con mucha preocupación también es que se está cambiando la disciplina estudiantil por el control del crimen, básicamente. Y ese es un error, porque esas políticas cero tolerancias de los años 90, en los años 90 demostraron que no servían. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que sacan cuchillos y se acuchillan en las aulas. Es cierto, pero esto también es una consecuencia de la falta de herramientas para poder prevenir, sobre todo, toda forma de violencia en las escuelas. Ahora estamos viendo con mucha preocupación incluso que la cultura de la denuncia está muy arraigada y que cada caso de violencia escolar, sea o no un delito, está siendo denunciado. Eso es muy grave. Eso es muy grave porque le recuerdo que en los establecimientos educativos hay adultos que deben responder por el cuidado y protección de esos niños. Y esos adultos no pueden abstraerse, ¿no? Es como que yo en la casa tengo un adolescente que no lo puedo controlar y lo que voy a hacer como papá es decir, bueno, voy a poner una denuncia para que te controlen en los centros de adolescentes infractores. O sea, esa visión tan pequeñita y tan falta de perspectiva, ¿no es cierto?, frente a la protección especial y reforzada de los niños, va a hacernos un montón de daño y nos va a explotar en la cara. Porque esos niños que crecen resentidos, ¿no es cierto?, que no tienen asidero, que además no tienen respuestas estatales, porque hay, digamos, escuelas que no educan, digamos, red de salud que no cura,
una justicia que soporta agresores o no beneficia a agresores, no a sus víctimas. Y bueno, ¿no? Una policía también que no cumple su papel en términos de seguridad y así. Es decir, estamos frente a un Estado débil. Si la respuesta es netamente punitiva y todo derivamos al campo penal, problemas sociales, ¿no? Como la violencia entre niños, ¿qué esperamos mañana? Y eso estamos viendo también en la escuela. Entonces, sí, hay situaciones en que debe haber denuncia. Este caso en particular, efectivamente, debió ser denunciado. Pero también es cierto que las instituciones educativas están tapando, al igual que los distritos educativos, estos problemas por, como siempre, la reputación o buen nombre por encima de la protección integral de los niños. Sibel, nosotras que hacemos periodismo comunitario y estamos en los barrios, yo escucho, por ejemplo, que los vecinos se organizan un montón y en temas de inseguridad, etcétera. Y ayer escuchaba a un vecino y me llamaba bastante la atención, que decía, bueno, hay que trabajar por las infancias, pero una vez que este adolescente comete un crimen, pues hay que tratarlo como ya una persona o condenarlo como una persona adulta. Digo, los vecinos... gente de estratos medios bajos, y la verdad que allí llama la atención porque claramente escuchamos también que la ciudadanía se vuelca más a eso, porque ¿qué hacemos? Con varios discursos aquí. Primero, las escuelas de sicarios, ¿no? Recordemos una investigación o una publicación que hizo de Telegraph, eso fue en el 2022, sobre cómo operan las escuelas de sicarios y cómo las mafias reclutan los chicos de sectores más vulnerables para cometer crímenes, que la verdad que es algo atroz. Y claramente este discurso del narcotráfico se acrecenta o justifica también más o menos como la violencia que tienen Pero lo niños, peor, ¿no? de todo esto es que estos discursos se elevan ya al ámbito legislativo y esto se está hablando ya dentro de la Asamblea Nacional, Sibel. Bueno, yo creo que tenemos que entender primero que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que cuando cometen una infracción, entendiendo que son inimputables, ¿no es cierto? A partir de los 12 años, esta inimputabilidad es penal, digamos, responden a través de medidas socioeducativas, ¿no? No con cargos, no con delitos. Pero este sistema, el sistema que protege, que es especializado, que habla de justicia juvenil restaurativa, tiene más bien que ver con dar una oportunidad de cambio a ese niño o adolescente, ¿no es cierto? Tiene que ver con incluir en estas medidas socioeducativas el papel preponderante de la familia para poder lograr ese cambio. Tiene que ver con que el Estado se haga cargo, haga un seguimiento y evite que, por ejemplo, en el caso particular de mis sobrinos, ¿no es cierto?, haya un niño que reincida, si es que es del caso, un presunto reincidencia, una presunta reincidencia. Pero entonces abstraernos como adultos de este tema y simplemente buscar en el castigo, en el miedo o en el camino de la demagogia punitiva, porque es demagogia punitiva, hay estándares internacionales, ¿no? No estamos aquí creando el agua tibia. No es que somos los primeros que pensamos que los niños que delinquen tienen que ser juzgados como adultos. Por eso hay estándares. Y la razón no pide fuerza. Primero, no está demostrado que el poner o castigar a los niños de acuerdo al delito cometido y con gravedad va a evitar que vuelva a delinquir, por un lado. Y peor en un sistema como el nuestro, que la rehabilitación social no funciona, no existe, y donde ir a las cárceles es una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, estamos mal. No estamos pensando de manera holística, integral, poniendo además en el centro a estos niños que simplemente ni siquiera nos acordamos, ¿no? Y en medio, no sé si al final sus derechos, el ejercicio de sus derechos, es un ejercicio de indiferencia y de negación, ¿no? Y no está ni siquiera en el imaginario de las políticas públicas o de la voluntad política de quienes nos gobiernan para revertir esa realidad social. Sibel, con respecto a este colegio Primicias de la Cultura de Quito, que es donde ocurrió este hecho, esta riña, esta gresca que terminó con varios menores acuchillados, también hay una circunstancia más fuerte que es la que dicen los padres de familia, que es lo que dicen también los profesores, y es que se sienten vulnerables porque sienten que no pueden denunciar. Entiendo que tras tu denuncia también del Grupo de Rescate Escolar a la Junta de Protección de Derechos de Quito de la Niñez y Adolescencia, hay una audiencia que está programada para el próximo 11 de abril. El día de ayer me mandaban
mandaban información y me decían que hay una asamblea de presidentes de curso de padres de familia que realmente están preocupados porque están robando de manera descarada dentro del colegio, que hay mucha violencia y que también hay padres que se encuentran y maestros que se encuentran muy preocupados. Además dicen que en las partes aledañas al colegio existen lugares que ya los han denominado mataderos, donde se consume, donde se vende droga, donde hay peleas, donde se alquilan lugares incluso también dicen para encuentros sexuales. Entonces, todo esto, ¿cómo se puede manejar y cuál puede ser la respuesta efectiva o una intervención realmente integral? A ver, primero, qué pena que cuando sale a la luz un caso tan violento como un apuñalamiento, por ejemplo, en el pulmón de uno de los chicos, recién ahí decidan los adultos hacer lo que deben. Y me refiero a toda la comunidad educativa. Y hacer lo que deben es denunciar, ¿no es cierto? Porque esta violencia no nació ayer. Frente a esa situación, además que es una situación recurrente en varios colegios, hay que buscar formas de prevenir esa violencia. Atender estos casos, yo diría que es un fracaso educativo y de salud pública y social, ¿sí? Y estamos siendo muy malos en prevenir estas violencias. Y claro, como todo está derivado al punitivismo, al final no se siente esa necesidad de hacer lo que debemos. Y hacer lo que debemos es cambiar la cultura escolar en materia de violencia e incluir, digamos, las zonas aledañas a esa escuela como parte de esa prevención. Entonces, eso es muy importante. Pero para eso se necesita cambiar de visión. Y yo no sé si es que lo lograremos en este gobierno. ¿A qué me refiero con esto? A que lastimosamente hoy se está justificando esta violencia o el incremento de esta violencia a través de el castigo, ¿no es cierto? Los niños tienen que aprender cuando hay violencia entre los niños a través del ejemplo. ¿Y quién da el ejemplo? Los adultos, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una escuela que es violenta, seguramente es porque los adultos no están manejando las cosas como se debe. ¿Cómo puede, por ejemplo, una autoridad educativa, sea el distrito, sea la escuela, mirar sin mayores preocupaciones el hecho de que sus alumnos están consumiendo, ya sea dentro o fuera de la institución? ¿Cómo podemos escuchar declaraciones tan fuertes como, y ustedes recordarán, que una adolescente fue violada en el baño de la escuela, de su colegio, y decir, qué pena, la culpa es de usted, ¿por qué no va acompañada al baño? O sea, entendemos el nivel de violencia y de desconocimiento que tienen autoridades y docentes en esta situación. Creo que también esto pasa por capacitarnos, ¿no? Cambiar de enfoque y dejar de ver en lo penal, en lo punitivo, la solución a todos los problemas sociales, es algo que nos va a permitir avanzar. Pero yo no sé si es que sea posible ahora, porque ahora estamos viviendo una política de miedo, en donde, por ejemplo, la respuesta al narcotráfico es sacar a policías y a militares a las calles, cuando se ha comprobado en otros países que eso, por ejemplo, no funciona. Gracias, Ciber Martínez, presidenta del Grupo de Rescate Escolar. Bastante profundo lo que dices y claramente es un ejemplo también de cómo llevar la humanidad en el día a día. Gracias, Ciber, gracias a todos, amigos. Te abrazamos Nos fuerte. Están aquí ya cortando el programa. Un abrazo Gracias. fuerte para todos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Con el auspicio de Digitaxi S.